Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 7, segunda parte. Entonces vamos a poner la diapositiva, espérame un 5. Acá la tengo, ya. Ya. Entonces, vamos a hacer es. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Yanela? Irma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Narumi, hola. Bien, vamos entonces a seguir avanzando. Yo recuerdo que me había quedado, hice Segunda Guerra Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial creo que me quedé, ¿no? Sí, íbamos por la Guerra Fría. Ya, claro, terminamos la Segunda Guerra Mundial y íbamos a entrar a la Guerra Fría. Ujú. Sí. Ya, perfecto. ¿Sí? Bien, vamos a entender un poco qué cosa es la Guerra Fría. La Guerra Fría es una guerra indirecta entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tú recordarás que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban como, ellos eran las superpotencias que habían iniciado, digamos, un nuevo orden para el mundo, ¿no? Y ese nuevo orden para el mundo era el orden, o el nuevo orden, era el nuevo orden del mundo bipolar. ¿Qué significa esto del mundo bipolar? Que ya no iba a existir una sola potencia que dominara, sino que las potencias que iban a dominar ahora serían dos. En este caso, por un lado Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética. Profesora, ¿y estas dos se diferenciaban en algo? Sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que eran potencias antagónicas, lo que quiere decir que Estados Unidos y la Unión Soviética son totalmente diferentes, son modelos diferentes, modelos antípoda. Es decir, modelos que están uno al extremo del otro, ¿verdad? Eso es. Entonces, en este caso, la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética sería la que lidere el bloque socialista y Estados Unidos sería el que lidere el bloque, disculpa, capitalista. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, la Guerra Fría es la confrontación geopolítica global entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética socialista. Muy bien. Entre las características está el antagonismo ideológico. Como te lo venía comentando, son dos posturas, dos ideologías totalmente diferentes. Mientras que en el caso de Estados Unidos, el capitalismo es una propuesta
económica y política liberal, en donde tú eres solamente supervisado por el Estado, pero después libre para todo, para comerciar, para elegir, para hablar, para todo. El bloque soviético es totalmente diferente, porque en el bloque soviético la base del gobierno es el poder del partido único, que es el partido de la Unión Soviética, el PUX, el PCUS, PUX, ¿no es cierto? Este partido de la Unión Soviética tiene una característica interesante, ¿no? Esta característica particular e interesante es que es el camino hacia el gobierno del partido. O sea, el Estado le pertenece a un gobierno y este gobierno es un gobierno único, un gobierno que no permite que tú te expreses libremente y tampoco que comercies libremente. La libertad no existe. El objetivo de la Unión Soviética es que su modelo tenga una administración completa del Estado y que, por supuesto, como, como prioridad, desaparezca la propiedad privada. Que desaparezca la propiedad privada, ¿verdad? Muy bien. Surgen entonces bloques militares. ¿Y por qué surgen bloques militares, profe? Porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética están, entre comillas, impedidos de verse y o enfrentarse. ¿Por qué, profe? Ahora te voy a explicar. Mira, lo que pasa es que tú sabes que como una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial aparece la ONU, ¿verdad? Y la ONU es una institución que busca velar por la paz mundial. ¿Qué significa esto de velar por la paz mundial? Significa que la ONU no permitirá bajo ninguna circunstancia, y eso escúchalo bien, bajo ninguna circunstancia, que existan enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética de corte militar. No permitirá que existan enfrentamientos de corte militar. Entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética no se pueden pelear directamente, pero sí se van a enfrentar porque son antagónicos. Pero para esto van a utilizar ¿qué cosa? Para esto van a utilizar a sus países representantes. En el caso de Estados Unidos, serán los países procapitalistas y en el caso de la Unión Soviética serán los países pro-soviéticos o también llamados países satélite. A propósito de esto, quiero decirte y que se entienda claramente que en el caso de la Unión Soviética no estamos hablando como Estados Unidos de un país. No, no, no. Estamos hablando de un conjunto de países. ¿Qué es la Unión Soviética entonces? Vamos a ver el mapa ahorita. Te voy a presentar mi mapa, ¿ok? Vamos a ver. A ver acá. ¿Qué es la Unión Soviética? Ahí está. La Unión Soviética es la unión de varios países. El principal es Rusia, ¿no? Es la famosa Federación Rusa. Es como que el núcleo, el que concentra todo, de donde sale el poder. Entonces, de aquí, de Rusia, sale todo el gobierno.
pero son estos países que están alrededor, Letonia, Lituania, Estonia, todos estos, los que en conjunto con la Federación Rusa forman la Unión Soviética. ¿Entiendes? Son países que están unidos, ¿por qué? Porque ¿qué los une? Los une el sistema de gobierno, el sistema socialista. ¿Y las directrices o las directivas de dónde vienen? De la Unión Soviética, de la Unión Soviética. O sea, de la federación, ¿no? A eso me refiero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, surgen los bloques militares y también surge la carrera armamentista. La pregunta del millón será, ¿qué es la carrera armamentista? ¿Qué quieres que sea la carrera armamentista? Déjamelo en el chat. ¿Qué quieres que sea la carrera armamentista? Bueno, la carrera armamentista no es más que el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética a través de otros con tecnología de armas. O sea, si vamos a pelear, tú y yo nos vamos a enfrentar. Obviamente Estados Unidos no va a sacar su ejército y la Unión Soviética tampoco va a sacar su ejército. Pero lo que sí es cierto es que eh, van a innovar en tecnología. Ujú. Van a innovar en tecnología. Van a innovar y no lo van a utilizar ellos. Van a utilizar sus aliados, sus países satélites, sus países procapitalistas o también llamados países prosoviéticos, prosoviéticos. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, también toma en cuenta lo siguiente. Toma en cuenta que la carrera armamentista es también una lucha tecnológica, ¿no? Esa es la característica principal de la Guerra Fría, ¿no? La característica principal es la innovación. O sea, se sabe claramente que ese golpe es para la Unión Soviética, se sabe claramente que el golpe es para los Estados Unidos. Obviamente no de manera directa, pero sí, por ejemplo, el uso de misiles, de ametralladoras, de cosas cada vez nuevas que asusten al otro. Claro, sería como tecnología de Japón o tecnología de Corea del Sur o tecnología cubana, pero en realidad era la Unión Soviética y en realidad era Estados Unidos. O sea, hay que decir las cosas como son, ¿no? Ahora bien, además, recuerda, em, el enfrentamiento entre ellos fue a nivel cinematográfico, deportivo, cultural, sobre todo en los deportes, ¿no? Y uno se da cuenta que está en una guerra fría cuando, cuando los enfrentamientos em, terminan siendo en el aspecto deportivo también, ¿no? Hace poco, nada más antes de la pandemia, uno veía el enfrentamiento entre, entre China y Estados Unidos en el medallero y decía, o sea,
aquí algo pasa, ¿no? No sé si tú recordarás que antes de la pandemia, Estados Unidos y China se daban ahí en el medallero, pa, 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 pa. Y esa es Guerra Fría también, demostrar al mundo que uno es mejor que el otro, ¿no? Que es el que se impone, que es el que tiene el régimen más exitoso, incluso digamos, ¿no? Sí, claro que sí. Además, tienes el origen. ¿Cómo se inició? Se inició durante las conferencias de Yalta y Potsdam. Sí lo habíamos visto que las conferencias tanto de Yalta como de Potsdam se habían dado después de la Segunda Guerra Mundial y que eran básicamente las responsables de la separación o las responsables de la división de las Coreas y de Alemania, ¿no? En el caso de la conferencia de Yalta, fue la reunión que mantuvieron unas semanas antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, los tres grandes, ¿no? Churchill, Stalin y Roosevelt, ¿no? Hay una fotografía icónica de los tres, ¿no? Eh, en el antiguo palacio de Livadia en Yalta, ¿no? ¿Y a qué acuerdo se llegó? Bueno, em, primero hay que entender que Yalta es no solo una conferencia, sino la continuación de una serie de conferencias que se dieron en Moscú, ¿no? Y por otro lado, que en esta conferencia se declaró la Europa liberada, es decir, se declaró que en Europa ya no existía estado de guerra, ¿no? Y se podían permitir elecciones democráticas en los territorios que ya estaban liberados, o sea, todos menos Alemania, ¿no? Em, en una conferencia anterior a Yalta, en San Francisco, se organizó la Naciones Unidas, ¿no? Y se realizó también en la idea de crear el Consejo de Seguridad para la ONU. Ahora, también en este periodo se buscó, eh, se buscó dar solución a lo que iba a pasar con Alemania. Alemania entonces sería dividida en dos. Primero, desarmada, desmilitarizada y partida en dos, en la RDA y en la RFA. Es así como la RDA se le cede a la Unión Soviética y la RFA se le cede a los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y ahí es cuando vemos pues, la división de Alemania. Ahora, em, es básicamente lo más importante de Yalta. Ahora, Potsdam es otro cantar. Potsdam tiene también varios puntos, pero sobre todo la persecución de aquellos líderes de los asesinatos nazis a los judíos, ¿no? Sobre todo eso. Y por supuesto, la división, la división de Corea, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Ujú. Básicamente eso, ¿no?
Entonces, se entiende que cuáles eran las bases de estas dos. Voy a poner acá mejor, ¿ya? Ay, ahí está. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dice, una competencia de dos potencias para desarrollar mejores armas de, ajá, la carrera armamentista. Ujú, sí. ¿Quién tiene más armas? Ya, ahí. Perfecto. Nos vamos ahora rápidamente a las condiciones económicas de la Guerra Fría. Ahí está también, antes de irme, la carrera espacial. La carrera espacial. La carrera espacial es el enfrentamiento ya no solamente por el mundo, porque eso ya quedaba en un segundo plano. Ahora Estados Unidos y la Unión Soviética querrían, querrían establecer un enfrentamiento por ser los dueños del espacio, por ser los dueños del, eh, del espacio exterior. El que ganara esto ya, pues, es otro nivel, ¿no? Ya sería otra cosita con sus detallitos. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, la Unión Soviética en el 57 logró lanzar el primer satélite artificial al espacio, el Sputnik 1, ¿no? En el caso del Sputnik 1, em, ahí también se competía, ¿no? ¿Quién, em, quién lo haría primero? ¿Sería Estados Unidos o sería la Unión Soviética? Como tú sabes, la Unión Soviética ganó, ¿no? Fue el primero que hizo orbitar en el espacio a un ser vivo. Era la perrita laica. Pero Estados Unidos hizo lo propio con el Apolo, ¿no? Entonces, tanto el Sputnik como el Apolo se van a enfrentar en el universo. El encuentro del Apolo y el Soyuz, Bravanov, ¿no? Bravanov. Los eventos más famosos de la carrera espacial fueron el vuelo de la perrita laica, el primer ser vivo en órbita, en el 57, el vuelo de Yuri Gagarin en el 61, que fue el primer hombre en el espacio,
y el vuelo del Apolo 11 que logró el alunizaje, ¿no? El primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. El primer hombre en la luna, Neil Armstrong. En julio de 1969. Locazo, ¿te imaginas? Que el mundo viera por primera vez que el hombre alcanzaba la luna, ¿no es cierto? Y luego está los bloques, ¿no? Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos siempre tenían respuesta para todo. Siempre. Respuesta para lo que hiciera la Unión Soviética, respuesta para lo que hiciera Estados Unidos, y Estados Unidos por respuesta para lo que hiciera la Unión Soviética. En el caso del programa económico, después de la Segunda Guerra Mundial, yo quiero que tú entiendas que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, para poder ganar la supremacía del mundo, no solo tenían que tener tecnología, un sistema económico de respaldo, un sistema político de respaldo, no solo eso. También tenían que tener amigos, aliados. Y estos amigos, aliados, pues tampoco vienen por nada. O sea, seamos sinceros. Seamos sinceros. No es que, ay, Estados Unidos, cómo te amo, voy a estar de tu lado, ok, me cae súper bien. No, no, así no va. ¿Qué me vas a dar, Estados Unidos? ¿Qué me ofreces para estar de tu lado, sí o no? Y Estados Unidos te podía ofrecer, como lo hacía, dinero, estabilidad económica, mejoras económicas. Y la Unión Soviética, por su lado, también, al principio también lo hacía. ¿O crees que la gente iba a la Unión Soviética porque era buena gente y le parecía que su programa era lo mejor? No, cada quien se compraba a sus amigos. Y claro, también había ahí un sentimiento de cercanía, ¿no? Frente a la posición económica, o sea, de empatía, digamos, esa palabrita que está de moda ahora, sí, también existía eso, pero ahí lo que primaba era qué me vas a dar, ¿no? O sea, yo voy a estar en tu bando, ya, perfecto, me voy a comer los roches, porque si yo estoy en tu bando, estoy en contra de la Unión Soviética. Entonces, si va a ser así, ¿qué me vas a dar? ¿Qué voy a ganar yo? ¿Me va a convenir o no me va a convenir? ¿Me vas a dejar solo en este momento? ¿Me puedes dar algo que me haga reactivar económicamente? ¿Qué me prometes? Y así Estados Unidos fue jalando gente para su lado. Y la Unión Soviética, por supuesto que también, sobre todo los países de Oriente. Cuando yo digo Oriente, me estoy refiriendo a todos los países que se encuentran en Oriental. ¿Y cuál es Europa Oriental, prof? Te voy a enseñar acá. Ya, Europa Oriental son todos los países que están de Alemania hacia el lado derecho de tu pantalla, o sea, Polonia, Rumania, Hungría, Yugoslavia, ¿no? Lituania, Letonia, la Unión Soviética, China, India, todos ellos son Europa Oriental. Y para el otro lado sería Europa Occidental, los países que ya conoces, ¿no? Italia, Francia, España, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Entonces, para eso crearon sus planes. ¿Qué te ofrezco? Yo, Estados Unidos, te ofrezco Italia, el plan Marshall, el plan de alianza, disculpa, el plan de reactivación económica para los países de Europa Occidental. Ya bacán, van a haber préstamos, todo bacán. Y Unión Soviética, ¿tú qué propones? Ya, yo planteo que voy a dar el plan económico llamado la Comecon, lo mismo que Estados Unidos,
pero para Europa Oriental. Profesora, ¿el plan Marshall solamente era ese el único que tenía Estados Unidos? No. A diferencia de la Unión Soviética, Estados Unidos tenía más de un plan. La Unión Soviética solo tenía la Comecom. En cambio, Estados Unidos tenía el plan DOSH, por ejemplo, que es el plan de reactivación económica para Japón. Se implantaría en las casas comerciales automotrices japonesas, como el caso de Mitsubishi, Mitsui, Toyota, Subaru, ¿no? Y Estados Unidos invertiría plata ahí. ¿Para qué? Para que generen tecnología y luego ellos lo puedan aplicar a sus marcas norteamericanas. También no solamente es formar el grupo, sino también ver en qué se van a beneficiar ellos, ¿no? O sea, los gringos en este caso. Y luego tienes, también el Plan Alianza para el Progreso. No sé si lo recordarás, pero creo que sí lo vimos la semana pasada. Y hablamos de Alianza para el Progreso como el plan de reactivación económica para los países de América Latina. En los años 60, en el Perú, años 60, en el Perú, las cosas, digamos, tuvieron un giro, un vuelco, ¿no? En los años 60, en el Perú comenzaron a aparecer movimientos de izquierda, influenciados por la ideología socialista que venía desde Cuba o que venía desde Argentina, ¿no? Movimientos como el de Hugo Blanco, Héctor Béjar, hacían pensar a Estados Unidos que en cualquier momento el socialismo se iba a implantar en el Perú. Y eso no era una buena señal porque eso significaba que estaban perdiendo los gringos piso aquí en América. Por eso, por eso, es que se crea el Plan Alianza para el Progreso, como te lo comentaba, con la idea de eliminar la pobreza. Cuando no hay pobreza, no hay justificación para ser socialista, ¿no? Cuando no hay pobreza, nadie pelea por un bien común. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que ahora Estados Unidos buscaba repartir la tierra, buscaba que el pobre, el campesino, no entre más en ese juego de rencor, que yo no tengo tierras, que me las quite el gamonal, no, no, no. Para eso envió dinero y con esa plata se hizo el Instituto de Reforma Agraria, que bueno, no fue tampoco lo que los gringos esperaban, pero buscaba calmar un poco las aguas, ¿no? Sin embargo, esta reforma agraria no se va a ejecutar hasta el gobierno de Velasco y bastante diferente a la que se había planteado en este momento, ¿no? También está del otro lado em, los programas militares, ¿no? Que son, ya te he dicho, sumamente útiles para las guerras indirectas que van a tener, que son casi todo el tiempo, ¿no? Durante los años de la Guerra Fría que va entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, hay varias guerras, varios enfrentamientos. Entonces, el entregar armas, el tener una pandilla armada es importante. La pandilla armada de Estados Unidos se llama OTAN. Y la pandilla armada de la Unión Soviética se llama el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia. Ujú. Eran las instituciones que le dotaban de armas y, y poder militar, ¿no? A los que se enfrentaban. Ujú. Yes, yes, yes.
Ahora, una vez que hemos visto estos dos grupos, Estados Unidos y la Unión Soviética, nos vamos con la descolonización. Mira, la descolonización es la oportunidad de ser libres de aquellas colonias que habían visto a sus metrópolis pelear en la Segunda Guerra Mundial. Eso es. Era el momento perfecto para deshacerse de sus metrópolis, para que los, para que los hindúes se deshagan de los ingleses y para que los indochinos se deshagan de los franceses. Era el momento ideal. Eso lo estaban esperando. ¿Y por qué? Como yo te lo he comentado alguna vez, las guerras mundiales son guerras de desgaste. Son guerras eh, que dejan como agotados económica y políticamente a las potencias, aunque esas estén en el bloque de los ganadores, ojo, ¿ah? Aunque sea así, las dejan pues desgastadas, ¿no? Entonces, débiles como están, lo único que pueden hacer es buscar apoyo en sus colonias, es decir, tratar de explotar más a las colonias para sacar dinero rápido de allí. Pero ¿qué hicieron las colonias? Dijeron, no, no, más bien tenemos que aprovechar que estás así de débil para darte la estocada final. Y eso hicieron, eso hicieron. Claramente buscaban darle la estocada final. Por ejemplo, en el caso de la India, ¿no? En líneas generales, la, la descolonización es el proceso de desintegración de los imperios coloniales del siglo XIX. Este imperio de la reina Victoria, ¿te acuerdas que habíamos visto que lo habían creado? Porque ellos habían inclusive formulado justificaciones de que ellos eran mejores, eran civilizados, los demás eran salvajes o bárbaros, ¿no? Ya. Todo eso les había permitido explotar a sus colonias con una justificación, podríamos decirlo, eh, hasta superior, ¿no? Ah, ya, yo te voy a conquistar, yo te voy a volver mi colonia porque soy mejor que tú, porque tengo industria, porque quiero volverte como yo, algo así, ¿no? Entonces, todo eso se veía romper durante la descolonización. Y la idea era formar pues estados independientes, ¿no? Estados independientes como la India, Pakistán, Bangladesh, ¿no? Entre otras. ¿Se logró? Por supuesto que se logró. Ahora, en cuanto a las causas, la primera de las causas y la más importante es el debilitamiento de las potencias, lo que te había dicho, ¿no? Aunque están en el bloque de los ganadores, terminaron mal por el tema del desgaste. Lo otro, el surgimiento de movimientos nacionalistas, de movimientos dentro de la India, dentro de Indochina, de Vietnam, que decían, es nuestro momento, hay que salir adelante, hay que independizarnos. O sea, grupos que decían ya no al colonialismo y que este era ahora, o sea, en ese momento o nunca, ¿no? Para liberarse. Eso también ayudó muchísimo. Y la intervención de la Unión Soviética y Estados Unidos. Ay, profe, ya ve qué bueno la Unión Soviética y Estados Unidos van a apoyar, profe, para que ya no hay más colonias. ¿Qué? No, se quieren formar nuevas colonias, pero ahora al estilo Guerra Fría, o sea, gente del lado de la Unión Soviética, o sea, si la Unión Soviética te ayuda a independizarte, obvi estarías de su lado. Y gente que esté del lado de Estados Unidos, ya sabes cómo, ¿no? Ah, te has independizado, te voy a prestar plata, mira, para que tú mismo seas, la. Pero es lo mismo al final, ¿no?
Es la misma figura, solamente que con otro camino, digamos. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas, consultas al chismefono? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo claro, Miss. Perfecto. Seguimos. Ay, la Guerra Fría. Qué bravos, cómo se peleaban encima de todo el mundo y así todavía bonito, con elegancia. Pero claro, llegaron momentos en donde sí pensamos, como en la crisis de los misiles que vamos a ver ahorita, sí pensamos que, o sea, que en cualquier momento iba a llegar una tercera guerra mundial. Imagínate qué feazo, qué desesperación, qué horrible para la gente de esa época que pasó por una segunda guerra mundial, que te digan, oye, ¿sabes qué? Cuidado que viene la tercera. Y tú te imaginas la desesperación, la agudización económica, política y la dependencia de los países de las potencias. Porque después de la Segunda Guerra Mundial todo queda en cero, ¿ah? Todo queda en cero. Entonces te toca, en la mayor parte de los países, sobre todo pobres como nosotros, te toca hacer caso a cualquiera de ellos, ¿no? Ahorita vamos a ver que hay un grupo que se rehúsa a esto, que aprovecha el momento del pánico para decir, no, yo no soy ni gringo ni soviético. Pero vamos a ver ahora. Ahora bien, está la descolonización primero de la India. La India era una colonia de Inglaterra. Empezó a ser colonia de Inglaterra en el gobierno de la reina Victoria. Ujú. Por allá, por el siglo XIX, cuando la reina Victoria se hizo de territorios en Asia, en África, ¿no? Tenía Egipto, tenía la India, tenía un montón de territorios aquí en América también, ¿no? Bueno, desde ahí en la India se sacaba mercado, mano de obra y por supuesto materia prima, ¿no? Muy barata. La India le daba cierta estabilidad económica a Inglaterra. Sin embargo, ahora que terminó la Segunda Guerra Mundial, las cosas no iban a cambiar, pues, ¿no? Los ingleses iban a querer sacar dinero de ahí, cobrarles impuestos y demás cosas que, que siempre hacían con las colonias y que, pues, justificaba por qué las tenían, ¿no? Porque prácticamente las sacaban de apuros. Entonces, bueno, Mahatma Gandhi, que había estudiado ya en Inglaterra y toda la cosa, les dijo, no, no más, es nuestra oportunidad para salirnos de esto. Pero ¿cómo, Mahatma? Es de locos pensar que nos vamos a enfrentar a ellos que han ganado una Segunda Guerra Mundial, ellos que prácticamente lo tienen todo, no vamos a poder contra eso. Y Mahatma dice, están equivocados, sí vamos a poder, porque ellos quieren algo específico de nosotros. ¿Qué de específico quieren de nosotros? Nuestra mano de obra, nuestro mercado, nuestra materia prima, eso quieren y nadie lo puede negar. Entonces, ¿pero qué hacer? No hay que darles, pues. No hay que darles. Ya, no hay que darles. No hay que darles lo que están buscando. Hanna, explícate bien. Sí, no vamos a salir a pelear con un palo, ¿no? ¿Con qué vamos a pelear? Si ellos tienen armas de sobra. Es más, acuérdense que no están en una carrera armamentista. Solo nosotros no tenemos nada más lo que nos llega de ellos. Entonces, si quieren que trabajemos para ellos, no vamos a trabajar para ellos. Nos rehusamos a hacerlo. Si quieren sacar materia prima, no vamos a sacar materia prima para ellos. Y si quieren que compremos, tampoco vamos a comprar. A ver cuánto tiempo les aguanta. Porque al final, como somos sus colonias, ellos nos tienen que mantener. Claro, de lo que trabajamos nos mantienen. La salud, la educación, todo sale de ahí. No hacemos, pues, a ver si cuánto tiempo les va a aguantar, les va a durar. Y eso hicieron. Y la Inglaterra no duró mucho, no duró mucho, ¿no? No duró mucho, em, no duró mucho tratando de someter a la India a seguir trabajando para ellos. Como quien dice, no salían a cuenta. La guerra sin violencia. Ujú. Entonces, Mahatma Gandhi dijo,
no vamos a pegar. Es más, si ellos nos pegan, no vamos a responder. No vamos a ser tan tontos de responder a alguien que nos va a chancar. No lo vamos a hacer. Y efectivamente, y los ingleses se cansaban de golpear, de gritar, de hacer, de exigir, y ellos nada. ¿Va a costar? Claro que va a costar, pero lo vamos a lograr y efectivamente lo lograron. Los ingleses ya no podían más, ya dicen esta cochinada, ya no la vamos a seguir aguantando, ya. ¿Para qué? No nos da nada, no podemos sacar nada de acá. Y efectivamente así fue. Ahora, también está la independencia. En la India, uy, en la India, joven, las cosas fueron, pero un despelote. Porque sí es cierto que se logró, pero cuando se independizaron vino otro problema, los problemas étnico-religiosos. Ya no era tanto ahora las potencias, ¿no? Sino ahora era el problema. El problema se delimitaba en que los que habían quedado en la India libre eran personas que en su mayoría formaban parte de religiones diferentes. Los musulmanes y los hinduistas no se podían ni ver. ¿Te acuerdas qué características tenía el hinduismo? El hinduismo, a diferencia del, del Islam, que también se profesaba en la India, era una religión politeísta. No se podían ni ver los hinduistas y los musulmanes. Que eres un hereje, que no crees en Alá, que crees en dioses paganos, etc. Y también del lado de los hinduistas, ¿no? Que te metes tú, que déjame tranquilo, un chongazo, era de verdad, ¿ah? De verdad que eso era una pelea a muerte, como quien dice, una pelea a forro. Eso era. Tremendos, tremendos. Bueno, entonces, Mahatma Gandhi estaba harto, los levantamientos de los musulmanes también eran terribles, y Mahatma Gandhi los dividió. Sí, la India que se había independizado se dividiría en dos. Por un lado, la India como la conocemos, la India, y por otro lado, Pakistán. En la India se quedarían todos aquellos que profesaban la religión hinduista. También habían otros, no habían budistas, pero no eran los mínimos, pues, ¿no?
habían budistas, cristianos, pero eso no hacían tanto roche, tanto problema, como sí hacían pues los hinduistas, ¿no? Y los musulmanes. Entonces, se separarían para un lado, para la India, los hinduistas, y para Pakistán, los musulmanes. Pero eso no solucionaría el problema, porque tú recordarás que los musulmanes, esto lo vimos creo que en la semana, sí, en la semana de la Edad Media, los musulmanes también tienen ahí su entripado, tienen sus cositas, ¿no? ¿Por qué? Porque los musulmanes también tienen dos facciones muy bien marcadas. Está la facción de los chiitas y de los sunitas. Los chiitas son los que, bueno, viven la vida alegre y tranquila, creen en, como nosotros los católicos apostólicos y romanos, pues no somos cristianos católicos, pero nosotros vivimos, digamos, una vida un poco más holgada, creemos en Dios y toda la cosa, pero no estamos tan al pie de la letra como los cristianos ortodoxos, ¿no? En este caso, los chiitas son más fresh, digamos, ¿no? Son más fresh. En cambio, los sunitas, madre del cielo, apiádate de mí. Los sunitas son más radicales, ¿no? Cada vez que ven algo que no les gusta, pueden inclusive quemar lugares, meter bombas, sacrificarse por Alá, entre otras muchas cositas y detallitos. Entonces, vino el problema, que no podían vivir juntos, que se mechaban, que habían guerras internas, y aunque no lo creas, en esa mecha entre ellos, Mahatma Gandhi quería separar, ya muchachos, tranquilos, no pasa nada, y ¡pum! Lo mataron, joven, tanto guerra sin violencia. Mira cómo terminó el pobre Mahatma, joven, muerto ahí, en medio de los extremistas musulmanes porque pues él era como el que había el iniciador de todo el problema, según ellos, ¿no? Bueno, la cosa es que ahora que ya no estaba Mahatma Gandhi, uno, el problema seguía, y dos, ¿no? Y dos, eh, em, ahora tenían que tener un nuevo gobernante. Ese nuevo gobernante era Nehru. Y Nehru decidió dividir nuevamente Pakistán, ya no la India, sino Pakistán. Ahora el ex territorio de la India estaría dividido ya no en dos, sino en tres. La India, Pakistán y Bangladesh. La India actualmente es hinduista, Pakistán actualmente es musulmán y Bangladesh actualmente es donde están los musulmanes chiitas, ¿no? Musulmanes sunitas recalcitrantes en Pakistán, musulmanes más tranquilos en Bangladesh. Sí. Un chongo realmente, ¿ah? Un chongo realmente. Sí, el pobre Mahatma, tanto guerra sin violencia, mira cómo quedó, mira para lo que resultó. Pero bueno, así fue. También están otras independencias, vamos a poner acá, como la independencia de Indochina. Esta sí fue un poquito más fácil. Fue la independencia que se tuvo de Francia, ¿no? Los franceses tenían ese territorio de Indochina. em, en donde se crearon movimientos nacionalistas como el Viet Minh, ¿no? El movimiento del Viet Minh. Y en el movimiento del Viet Minh, Indochina libró la batalla de Dien Bien Phu. Y en Dien Bien Phu, Indochina ganó, le ganó a Francia. Cuando le ganó a Francia, entonces, se hicieron todas las negociaciones para ver cuáles iban a ser las condiciones de la independencia, ¿no? Ahora de la libertad. Y entonces,
a través de la Conferencia de Ginebra, se creó un nuevo país que era Indochina, ¿ya? Ahí está su líder, Ho Chi Minh, ¿no es cierto? El gran Ho Chi Minh. Y también existían algunos países de estos que antes habían sido colonia, pero que ahora ya no querían ser más, o sea, ya no iban a ser colonias porque la India ya no era una colonia, Indochina tampoco, Argelia en África tampoco, ya ninguna era una colonia, pero aún así, como muchas de ellas todavía tenían problemas económicos, eran libres, pero todo era nuevo para ellas, estaban siendo atrapadas tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. O sea, al final era como una nueva colonización, ¿no? Solamente que de una manera más bonita, más elegante, más moderna. Ya no tanto como, tú eres mi lugar de producción, ahora ya te fregaste, vas a vivir, no, ya no así. Pero quedaba siempre la idea de que otro, en este caso una gran potencia, te iba a dominar, pues, ¿no? Pero habían países que eran más conscientes de eso y dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no voy a prestarme para esto, ¿no? Yo no me voy a prestar para esto. Y Estados Unidos, Unión Soviética, ¿ustedes creen que somos tontos? ¿Ustedes creen que no nos damos cuenta? Pues los que no se dan cuenta de lo que está pasando son ustedes. Porque nosotros sabemos perfectamente lo que ustedes, o sea, esa cuestión buenita que tienen ahorita, ¿no? Ay, sí, libérense la democracia, la libertad, no al sometimiento, eso que nos están diciendo ahorita, eso es puro floro, porque en realidad lo que ustedes están pensando es jalar agua para su molino, pues. ¿Ustedes qué cosa quieren? ¿Quieren algo a cambio? ¿Qué quieren? Que nosotros pasemos a sus, este, a sus respectivos bandos. Eso también es colonizar. No queremos eso para nosotros. Así que poco a poco, algunos dijeron, tenemos la suficiente solvencia económica de recursos para decirle no a esto. Habían algunos que no, pues habían algunos que tenían que quedarse o con Estados Unidos o con la Unión Soviética, porque recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial era la única posibilidad, ¿no? Pero habían otros que decían, yo tengo petróleo, tengo un canal como el canal de Suez o tengo un espacio estratégico por donde sale el comercio y en vez de que yo sea una colonia, pues yo puedo dirigir de cierta manera parte de la economía en este lugar, etcétera. No necesito de Estados Unidos ni de la Unión Soviética. A esos países que no querían ser ni capitalistas ni comunistas se les llama los países no alineados. Aquellos que veían por sí solos cómo podían salir de manera ahora sí totalmente independiente, ¿no? Sin una dependencia estratégica, económica, política de Estados Unidos o de la Unión Soviética. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí vas bien? Ay. Ujú. ¿Hasta ahí vas bien? A ver, te leo, te leo. A ver si vas bien, creo que si vas bien. Está sencillo, está ahí, está sencillo, pero. A ver, de. Ujú. Bueno, he de suponer que sí, está más abajo. Seguimos, seguimos, seguimos. Ya listo. Tenemos entonces ahora la Revolución China. Fíjate que la Revolución China cronológicamente también es parte de la Guerra Fría. ¿Ah? Ojo al piojo, también es parte de la Guerra Fría.
La Revolución China, muchachos, la Revolución China es una independencia, y así la podemos llamar, ¿ah? Una independencia económica con un nuevo sistema de gobierno y un nuevo sistema político. ¿Por qué? Porque China por mucho tiempo estuvo liderada, obviamente, por el imperio, ¿te acuerdas? El imperio de la dinastía Han, que va a ser el que gobierne y el que haga inclusive algunas o que tenga algunas relaciones con quién, con que tenga algunas relaciones con Inglaterra. Efectivamente, Inglaterra tenía un comercio fuerte de opio en China y la pregunta del millón sería, ¿qué es el opio? El opio es un bulbo, o sea, es como una cebollita, ¿no? Que, que sirve básicamente para evitar el cansancio, ¿no? Y obviamente la gente lo conoce como una droga, ¿ya? Que traían los ingleses como una novedad para hacer trabajar incontables horas a los chinos en los campos, ¿no? Entonces, el imperio comenzó a entrar también en la venta de este producto, pero los ingleses estaban prácticamente monopolizándolo. Prácticamente lo estaban ya monopolizando, pero poco a poco también algunos comerciantes chinos estaban formando lo que se conocía como la burguesía nacional china. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Ellos poco a poco, como ella es característica económica de los chinos, comenzaron a juntar capital y comenzaron a vender el producto. Esto los empezó a empoderar y cuando los ingleses querían sacarlos ya del negocio, era prácticamente imposible porque ellos ya eran una potencia que vendía este producto y ellos fueron la fuerza económica para poder independizarse. Ellos, la burguesía nacional, fue la fuerza económica, la fuerza económica. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, también recuerda entre las causas el dominio del imperialismo principalmente británico, de la guerra del opio y la decadencia del gobierno imperial. ¿Por qué se habla de la decadencia del gobierno imperial? Porque comenzó a tomar protagonismo la burguesía china, pues, la burguesía nacional. Ellos comenzaron a comerciar, a comprar, a vender. Y entonces todo el poder, que es el poder fáctico del comercio, lo tenían ellos, que antes las rutas las controlaba el imperio y todo, ahora ya no, ahora las rutas serían libres. Y habían sido libres desde la intervención de Inglaterra, pues, ¿no? Desde la intervención de Inglaterra. Ahora, muy bien, no solamente esto, sino que también la Revolución China, como varias cosas de las que vamos a ver hoy día, tiene fases. Fases, profesora, sí. La fase socialista es la fase de inicio, disculpa, la fase nacionalista es la fase de inicio de la revolución, en donde no hay influencia de la Unión Soviética de ninguna manera, solamente hay influencia del capitalismo. Profesora, capitalismo, Unión Soviética, esto me suena a Guerra Fría, efectivamente, te lo comenté al comenzar el tema, ¿no? Efectivamente, es parte de la Guerra Fría, no solamente por la cronología, sino también por las condiciones que se van a dar en este periodo. Ya, aquí, por ejemplo, tienes al famoso Sun Yat-sen. Sun Yat-sen establece una república, que es la primera república china, en 1912. Vence a la dinastía china, la dinastía Han, y genera la primera república china. Ahora, la idea de Sun Yat-sen es unir a toda China en un solo propósito, unir a toda China en una sola idea, ¿no? China hacia el mundo, así debería venderse. No debería existir ningún tipo de sesgo, ni étnico, ni religioso, y tampoco de tipo jerárquico, nada. Todos deberían ser una sola cosa. Como son las repúblicas, pues, ¿no? Las repúblicas son una sola cosa hacia el mundo, ¿no? Ahora bien, esto no estaba muy acorde al pensamiento de algunos, al pensamiento político de algunos, como en el caso de Mao Zedong o Mao Zedong, pero ahora lo vamos a ver un poquito después. El tema es que Sun Yat-sen muere en plena revolución, ¿no?
Sun Yat-sen muere en el año 24 y en el año 26 asume el cargo Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek era uno de sus discípulos más importantes, uno de sus discípulos, digamos, con mayor proyección, ¿no? Él se va a quedar a cargo del gobierno chino y va a seguir el mismo planteamiento de Sun Yat-sen, ¿no? Él va a considerar a China como un todo organizado, que así debería verse frente al resto del mundo. Sin embargo, como te lo decía, Mao tenía otra idea y tenía otra visión para China, totalmente diferente. Es por eso que Mao va a entrar en disputas con Sun Yat-sen, ¿no? Le dice, disculpa, con Shang, tú no puedes y no debes de ninguna manera olvidarte que China es milenaria y que China tiene, eh, tiene pueblos que son totalmente diferentes. No puedes ponernos a todos en uno solo. No puedes anular esto porque entonces dejaríamos de ser China. Fíjate, existen incluso idiomas diferentes en China. Tenemos el chino cantonés, el chino mandarín, el chino pequinés. Eso que estás haciendo es imposible de sobrellevar. Y no solamente eso, Shang, no solamente eso, estás anulando a la propia gente. ¿Te das cuenta de eso? A le llegaba. Él lo único que quería era internacionalizar China, ya que habían perdido mucho tiempo, y eso era cierto, ¿eh? Habían perdido mucho tiempo en el mercado internacional. Entonces, por otro lado, bueno, Shang era un procapitalista y en el capitalismo no existen las nacionalidades y tampoco existe o importa mucho la etnia, ¿no? Lo que importa es el hecho, comprar, vender, estar ad hoc, ¿no? Con el sistema económico. Eso es. Entonces, bueno, viendo eso, Shang y Mao se enfrentaron. Shang en defensa del capitalismo y Mao en defensa hasta ese momento de la ruralización y la defensa de las tradiciones. Pero obviamente era obvio que Estados Unidos y la Unión Soviética iban a aprovechar porque prácticamente eso estaba hecho a su medida. Estados Unidos apoyando a Shang y la Unión Soviética apoyando a Mao, apoyando a Mao. Así que empieza el enfrentamiento entre el 34 y el 35 y Shang, tras la Segunda Guerra Mundial, es derrotado por Mao y su alianza con la Unión Soviética, Shang es trasladado, su gobierno es trasladado a la isla de Formosa, hoy isla de Taiwán, ¿no? La isla de Formosa o isla de Taiwán, ¿ya? La isla de Formosa o Taiwán es el centro de operaciones económicas de Estados Unidos en Oriente. Profe, o sea que era como una pequeña colonia de producción, más o menos, porque tú seguro habrás visto algunos productos que dicen Made in Taiwan, ¿no? En realidad en realidad está diciendo que es un producto norteamericano que se hace pues en Taiwán, ¿no? O sea, es su colonia económica. Por otro lado, también en el 49 se funda la República Popular China liderada por Mao Zedong o Mao Zedong, que es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo, no te vayas a bloquear con eso. Es lo mismo. Ok. Para el gobierno comunista de Mao, ¿ya? Mao pone en práctica una
Una propuesta que nosotros ya habíamos visto, no sé si recordarás, ya habíamos visto en la Revolución Rusa, ¿no? Habíamos visto los famosos planes quinquenales que proponía Stalin. ¿Qué decía Stalin? Stalin decía que Rusia, para desarrollarse y ser una potencia, o sea, la Unión Soviética para ser una potencia, tenía que dedicarse a la industria pesada o la industria de las armas. Era la única solución para salir y competir con Estados Unidos e inclusive con la que aún no quería morir Alemania, ¿no? Entonces, para eso había que idear un sistema en donde se vieran los resultados, ¿no? Porque tampoco era la cosa de simplemente decir, ya, vamos a hacer esto, pero ¿y cómo es? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿No? Eso también era importante. Entonces, entonces llegan los planes quinquenales que se ejecutaron en la Unión Soviética y que también se ejecutarían en China. Es decir, el plan de industrialización con objetivos cortos de 5 en 5 años. De 5 en 5 años. Así es como como China implantó este modelo. Ahora hay un problema con esto. Y bueno, principalmente el problema es que este modelo de los planes quinquenales se ajusta muy bien a la costa. ¿Por qué? Porque en la costa hay, em, siempre hay la posibilidad de industrializarse porque de ahí salen todos los productos, pues, ¿no? O sea, en la costa siempre va a haber industria porque tiene salida al mar. En cambio, la zona interna, la zona rural, de donde Mao recibió mayor cantidad de apoyo, no lo había. Y en el primer plan quinquenal, la gente del pueblo se lo reclamó. Le dijo, Mao, ¿qué es esto? ¿Por qué nos haces esto? Tú nos dijiste que íbamos a poder, desarrollarnos, que íbamos a ser diferente. Siempre la cosa estuvo desarrollada, nosotros nunca, y no nos has ayudado en nada. Por eso Mao lo que decidió fue básicamente parar el primer plan quinquenal y hacer una reorganización tomando en cuenta otra estrategia. Y dijo, bueno, es cierto, no les puedo negar que yo no los puedo sacar del campo. Y no puedo hacerlo porque todavía falta la infraestructura, los caminos, los medios de transporte, etcétera. Entonces, lo que sí podemos hacer es que ustedes sigan produciendo, que ustedes produzcan todo lo que puedan, ¿ya? Que produzcan todo lo que puedan y que o sea, que produzcan en grandes cantidades, ¿ah? Industriales, y que yo como Estado lo compre todo. Y ahí matamos dos pájaros de un tiro. Ustedes venderían más y se desarrollarían más, y yo podría darles con esa producción de comer a todos los pobres, como el chancho, hambre cero, ¿no? Darle de comer a todos. Muy bien. Entonces, ese es el segundo plan quinquenal o el gran salto adelante. Incluir a todos en el desarrollo de la industrialización. Y luego la revolución cultural. Para él era muy importante la revolución cultural, porque muchos ya le habían dicho, Mao, no te das cuenta de lo que estás haciendo, cuidado que estás pisando en falso, porque la Unión Soviética cada vez se acerca más a China, cada vez la Unión Soviética
pareciera que fuera nuestra dueña, ha puesto los planes quinquenales, pero mira que ciertamente no es algo malo, ¿no? O sea, bien, la Unión Soviética nos ha dado un modelo que bacán y todo, pero pucha, el tema es que no vaya a ser que en una de estas nos convierta en un país satélite, en vez de ser independientes, en vez de ser una sola cosa desarrollada, nos convierta en sus subordinados. Y por eso Mao decidió crear lo que se conoce como la Revolución Cultural China. En la Revolución Cultural China, Mao hacía hincapié en lo milenario de China, en sus costumbres, en sus tradiciones, etcétera, ¿no? Ujú. Para no perder la esencia, para no perder la esencia. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo ok? ¿Cómo vamos? ¿Ninguna pregunta? Sigo avanzando. Sigo avanzando. Sigo. ¿No? Dedito arriba si todo bien ahí para saber de ti, de tu vida. O un emoji. Ahí está. Ahí veo los deditos arriba. Chévere. Ah, yo también participo. Ok. Ok. Está. Los emojis. Muy bien. Sigo. Como parte de la Guerra Fría también existen otros conflictos, ¿no? Como el caso de la Guerra de Corea, que te lo explicaba eh, desde sus inicios en la conferencia de Potsdam, ¿no? Y en Potsdam se había determinado que se divida, ¿no? Se divida Corea. Profesora, ¿qué pasó? ¿Por qué Corea está tan lejos? Que no entiendo por qué se ha metido en ese problema. Bueno, en realidad no se ha metido, la han metido, no se ha metido, la han metido. Mira, mira con el caso de Corea. Lo que pasa con Corea es que Corea eh, no intentó meterse en la Guerra Fría. Estados Unidos se metió con todo porque por miedo. Y el miedo de Estados Unidos era siempre la Unión Soviética, siempre que avanzara. Si te das cuenta en el mapa, ibas a ver en el mapa que China está ahí nomás cerquita de Corea y más arriba de China tú sabes que está la Unión Soviética. A Estados Unidos le daba pánico que la Unión Soviética seguía avanzando. La Unión Soviética ya se había metido a China, ya ellos eran un bloque. Entonces ahora va a ser otro bloque, se va a meter también con Corea, después se va a meter con Japón, después se va a meter con Vietnam y todo el sudeste asiático va a ser de propiedad de, de la Unión Soviética. Eso era lo que te estaba diciendo, lo que ibas a leer entre líneas. Estados Unidos le aterraba esa idea. A Estados Unidos le aterraba la idea de que la Unión Soviética pudiera tomar partido en este espacio tan importante, en donde ellos, los gringos, pues prácticamente no podían entrar. Si ya estaba la Unión Soviética, los gringos prácticamente ya no iban a poder entrar y era peligroso porque luego ese bloque podía ser hasta un bloque imposible de rebatir, ¿no? O sea, ese era el miedo, ¿no? Bueno, pues, ahora entonces, ahora entonces, Estados Unidos intervendría en las elecciones de Corea. Se enfrentaron Corea del Norte, que estaba apoyada
por la Unión Soviética, o sea, comunista, y Corea con apoyo de China y la Unión Soviética, contra Corea del Sur capitalista con apoyo de Estados Unidos y su amiga, la de siempre, la que nunca lo deja solo, la ONU. Bueno, porque la ONU buscaba velar por la paz mundial, que no peleen, pero en realidad era la creación, la niña, el bebé de los Estados Unidos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, con todo, iban a pelear, ¿no? Indirectamente. E indirectamente, el resultado va a ser el siguiente, ¿no? Estados Unidos va a influir en Corea del Sur y la Unión Soviética va a influir en Corea del Norte. Lo cual quiere decir que los Estados Unidos, no va a perder hegemonía en la zona, ¿no? No va a perder hegemonía porque va a mantenerse ahí como enquistado en Corea del Sur. Y esa es la verdadera razón por la cual Corea del Sur está, entre comillas, tan desarrollado, tiene tanta tecnología, parece Japón, parece China, aunque la tecnología en realidad no venía de ellos, ¿no? La tecnología venía de Estados Unidos, pero como te dije, no se pueden enfrentar directamente, ¿no? Y los enfrentamientos tecnológicos también tienen un peso en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no? Es el enfrentamiento al que ellos van a aprovecharle, ¿no? Van a aprovecharle un poco ahí para poder hacer suyo algunas tecnologías, ¿no? Que hasta el día de hoy les van a servir. Por supuesto que sí. En el caso de Corea, de la guerra de Corea, el resultado de la guerra va a ser la división, ¿no? Corea del Sur para Estados Unidos y Corea del Norte para la Unión Soviética. Hasta el sol de hoy tienen esas características, ¿ah? Hasta ahora, Corea del Norte es pro-soviética y Corea del Sur es pro-capitalista, tan capitalista que ahora la tecnología, pues, es a uno y de punta en Corea del Sur, ¿no? Y Corea del Norte ya sabemos, pues, que lo que es, ¿no? Corea del Norte casi no ha avanzado nada, ¿no? Se ha quedado en los años de la Unión Soviética todavía. Ujú. Ahora bien, o sea, esta división se legaliza a través del tratado Panmunjom, ¿no? Que es el tratado que divide a las dos Coreas. También está la guerra de Vietnam. Uy, la guerra de Vietnam sí fue un rochezazo para Estados Unidos, ¿ah? Un rochezazo, porque Estados Unidos siempre con el miedo de que la Unión Soviética se vaya a expandir, se metía a todos lados, pero ya se les notaba la desesperación, pues. A los gringos se les notaba la desesperación. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hizo? Se metió a Vietnam porque en Vietnam iban a haber elecciones y claramente en las elecciones iba a ganar la Unión Soviética. Eso era clarísimo. Estados Unidos, sabiendo que se le iba el pescadito, digamos, se le iba. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, me voy a meter para evitar que me ganen, pues, ¿no? Y ahí sí, el mundo lo vio eso mal, porque ya lo vio Estados Unidos desesperado, dijo, bueno, ya Estados Unidos también, ¿cómo se llama? Supéralo, brother, ¿no? Supéralo, o sea, ya si ellos van a votar y van a elegir, no te puedes meter ahí, no, que no sé cuánto, que se metió, la ONU también se metió y esto provocó no solamente el enfado, el rechazo de la gente, que se va a reflejar en la ofensiva del TED, ¿no? Que te lo he puesto, sino que los gringos salieron perdiendo porque esta zona es una zona agreste, ¿no? Como selva. Entonces, las tropas vietnamitas sí conocían bien la zona. Los gringos no conocían nada, los gringos se habían metido ahí
sabe que ya, ¿no? A la que venga. Y ellos confiaban en su tecnología, pues, ¿no? Que los iba a salvar su tecnología y todo, pero al final naranjas. Entonces los gringos se metieron y salieron peor, la gente del mundo, los movimientos de estudiantes, movimientos hippies, todos salieron a decirle a Estados Unidos, ya bebé, ¿qué te pasa? Tampoco, no, qué conchudo que eres, no te vas a meter así. Y bueno, con tanta laraca, Estados Unidos tuvo que irse, ¿no? Se fue y en el 75 Vietnam del Sur fue derrotada tras el Tratado de París, o sea que ganó Vietnam del Norte, que estaba liderada por la Unión Soviética, quiere decir que Vietnam también terminó siendo soviética. Y es más, en este enfrentamiento, los Estados Unidos salió recontra mal parado. Tenían toda una parafernaria en contra de Vietnam, que eran agresivos y efectivamente a los gringos los trataron mal. Muchos de los soldados salieron de la guerra y quedaron traumados con eso, porque dice que hasta víboras ponzoñosas cuando dormían les ponían, los mataban con eso, los quemaban vivos. De ahí sale este personaje icónico de las, ¿cómo se llama? De las películas Rambo, que siempre piensa que lo están persiguiendo, ¿no? Así quedaron después de la guerra de Vietnam los soldados de Estados Unidos, todos chancaditos mentalmente, ¿no? Feíto quedó, feíto, sí, fue una cuestión bien, bien hard, ¿no? Bien hard, sí. Malazo, malazo. Ahora nos vamos con la Revolución Cubana. En el caso de la Revolución Cubana, ay, joven, hay muchas cosas que decir. Ay, no sé ni por dónde comenzar. Bueno, vamos a ver. En el caso de la Revolución Cubana, ya, eh, primero hay que tomar en cuenta cuál es la causa. Y la causa es la intervención norteamericana en Cuba. Sí, hay que decirlo, hay que decirlo. Es la intervención norteamericana en Cuba, porque por mucho tiempo, así como en México estaba Porfirio Díaz, por mucho tiempo estuvo gobernando aquí también, em, estuvo gobernando Fulgencio Batista. Y Fulgencio Batista, o sea, era pro gringo, los cubanos estaban contra las cuerdas, aún la oligarquía cubana también, porque los hermanos Castro no eran pobres, eran parte de la oligarquía y también se estaban defendiendo un poco, ¿no? Que ya era muy rochoso, ya era demasiado rochoso, los gringos eran prácticamente dueños, amos y señores de todo, y eso como que movilizaba no solamente a la gente del pueblo que estaba demasiado empobrecida, sino sobre todo también al capital cubano, ¿no? Al capital privado cubano, que eran los hacendados y demás, que también vendían azúcar. Entonces, todas las empresas eran gringas, pagaban una bicoca, el Estado no hacía nada, al contrario, te llenaba de impuestos, era terrible en realidad. Entonces, lo que, lo que decantó todo esto fue en protestas, pero sobre todo en el intento de la toma del cuartel Moncada. ¿Qué es el cuartel Moncada? ¿No? Era el centro del poder del gobierno de Fulgencio Batista. No estaba en La Habana, estaba en Santiago de Cuba, ¿ya? Pero, pucha, tomarlo implicaría simbólicamente la pérdida del gobierno de Fulgencio Batista y obviamente la pérdida de los Estados Unidos. A todo esto la Unión Soviética los miraba, ¿no? En cualquier momento yo me voy a meter, pero por ahorita no va a meter mi mano. ¿Ya? Por ahorita no. Entonces, bueno, la cosa es que los hermanos Raúl y Fidel Castro asaltaron el cuartel en el Moncada, pero plancha quemada porque al final no lograron tomarlo, ya que fueron intervenidos por el ejército de Fulgencio Batista y llevados a la cárcel de Guantánamo, ¿no? En esta cárcel em, decidieron que se les deportaría, se les sacaría de Cuba y se los llevaría a México. En México, los hermanos Raúl y Fidel
conocieron a la cúpula, al mando más radical del socialismo soviético. ¿Por qué? Porque años antes de la revolución, cuando Lenin murió, Stalin tomó el poder después, en el año 27, después de una elección cruenta en el partido, en el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? O sea, fue realmente imponente, ¿no? O sea, eh, esto no era cualquier cosa. Entonces, sacaron a, sacaron, salió como elegido, ¿no? Stalin, y ¿ya? Expectoraron del lugar, ¿a quién? A Trotsky, que era su principal opositor. ¿Y Trotsky fue para dónde? Trotsky fue para México. Y de ahí venían todas las ideas. Ahora bien, en este caso, bueno, pues ahora con todas las ideas recontra, así, trotskistas fuertes, no solamente así se habían formado los hermanos Castro, sino que también, ¿ya? Sino que también así se habían encontrado con quién, con Ernesto el Che Guevara, ¿sí o no? Que andaba en esos tiempos por México y que ya venía influenciado en las ideas socialistas que había conocido en Argentina, pero que también había conocido por su paso en el Perú, ¿no? Que recuerda que tuvo su pasito por el Perú también, por acá, por la selva del Perú, estuvo un tiempo. Entonces, Ernesto va a conocer a los hermanos Raúl y Fidel y juntos van a regresar a Cuba, pero ya no a La Habana, sino al mismo estilo de Mao, regresarían a la zona rural. ¿Y cuál es la zona rural? La zona de Sierra Maestra. Acá lo puedes ver. Retornaron a Sierra Maestra en el año 56. En el año 56, entonces, aquí en Sierra Maestra, que es como la zona rural de Cuba, se enfocaron en crear un ejército que los acompañara para poder hacerle frente al gobierno de Fulgencio Batista. Y sí, lo lograron, alfabetizando a las personas, convenciéndolas de que el socialismo era lo mejor, de que ellos habían estado muy mal económicamente con los gringos y que ni se diga del gobierno de Fulgencio Batista, que simplemente había sido pro gringo, pro yanqui, pro Yuma, como dicen los cubanos, ¿no? Pro Yuma. Ahora bien, por otro lado, también recuerda una vez que tuvieron su ejército, ¿no es cierto? Que tuvieron su ejército, ¡pac! Saltaron a la toma de La Habana. Y sí, el 1 de enero del 59, la revolución hizo su aparición en La Habana y logró sacar del gobierno a Fulgencio Batista. Sí, lo sacó del gobierno. Sin embargo, Fulgencio Batista tampoco era que iba a dar su brazo a torcer tan rápido. Y con apoyo de los Estados Unidos, organizó una contrarrevolución aquí, en Bahía de Cochinos, prácticamente al frente de, de Cuba, ¿no? Disculpa, de La Habana. Entonces, obviamente apoyado por los gringos, ¿no? Pero al final ese intento de recuperar el poder de Fulgencio Batista tampoco dio resultados. Tampoco. Por eso, desde ese momento, desde el 1 de enero del 59, la revolución sí tuvo éxito, ¿no? Y si me preguntara si la revolución ha terminado, pues no lo ha hecho, ¿no? Recuerda que ellos empezaron en dos fases, ¿no?
La primera fase fue la fase nacionalista, que era la expropiación de empresas norteamericanas. También debes recordar que no es que ellos rompieron palitos con los gringos de la noche a la mañana. Es más, el mismo Fidel Castro hablaba inglés y se entrevistaba con los presidentes de Estados Unidos de aquella época. Sin embargo, eh, la negativa de Estados Unidos a cerrarlos fue fuerte, ¿no? O sea, a mantener, o sea, mantenerlos como alguien, como un país libre fue fuerte, porque expropiar significa comprar. No es que los cubanos, que Fidel le quitó la empresa a los gringos y se la dio a los pobres, no, para nada. Se les indemnizó su empresa, ¿no? Se les compró la empresa y ya con esto pasó, sí, a manos del gobierno cubano, mal administrador, por supuesto, y empezó a ser hasta el día de hoy una empresa estatal. Ahora bien, los gringos, dándose cuenta que ya habían salido, habían perdido el poder en Cuba, dijeron no, 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 esto no está bien, no, lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros es obligar a los cubanos a que regresen de rodillas a suplicarnos que volvamos a tener relaciones comerciales con ellos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr eso? Fácil, cerrándole las puertas de todos lados. Y Estados Unidos se encargó de cerrar la puerta de todos lados. Hablaba con todos los países que tenían influencia. Habló inclusive con nosotros. Y el presidente de ese momento, John F. Kennedy, vino al Perú y le dijo directamente en el año 62, cuando vino a entrevistarse con el presidente Prado, le dijo al presidente Prado que él no quería y no veía con buenos ojos que el Perú tuviera relaciones económicas con Cuba, así que no quería ni que le compre ni que le venda nada. ¿Y sabes qué hizo el Perú? Bajó la cabeza y aceptó y dijo, sí, 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 mi Dios, John F. Kennedy, no vamos a conversar con ellos, ¿verdad? No conversamos con ellos nada, aunque eso representara que nosotros perdiéramos económicamente. Bueno, también hay que tomar en cuenta que nosotros pendíamos de un hilo porque teníamos una relación económica con Estados Unidos bastante, bastante dependiente, ¿no? O sea, nos prestaban plata, les vendíamos cosas, sobre todo en esta época después durante la Segunda Guerra Mundial, les vendimos un montón, ¿no te acuerdas? Que subieron nuestras exportaciones como la espuma, ya pues, y los principales compradores eran los gringos, pues. Entonces, por eso que como que nadie hizo caso. Ni los chilenos siquiera hicieron caso. Nosotros ahí estamos como unos tontos ahí. Ah, sí, 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 Estados Unidos, sí, bueno, ya pues, ¿qué nos quedaba también, no? Entonces, ya con todo esto, el Perú, el Perú se sumó. El único que se plegó realmente, pero ya, bueno, se sumó, se plegó, ya, ahí estaba. Entonces, a Cuba no le quedó más remedio, definitivamente no le quedó más remedio que buscar por otro lado lo que le faltaba, pues, ¿no? Si nadie le quería comprar y nadie le quería vender, él tenía que buscar a alguien que lo hiciera. Y sí lo encontró. ¿En dónde lo encontró? En la Unión Soviética, pues. La Unión Soviética entonces fue su aliado y ahí sí, uff, los gringos se bloquearon. El presidente Reagan de Estados Unidos lanzó lo que se conocía como la doctrina Reagan. La doctrina de Reagan era la campaña de maleteo a los cubanos, ¿no? Sí, mira, los cubanos, porque, o sea, era una campaña de maleteo a la Unión Soviética, pero en realidad como los cubanos eran patas de los soviéticos, pues ya te imaginarás, ¿no? Entonces, sí, que miren, que no se junten con estos patas porque ellos son soviéticos, eso es pobreza, quieren ser pobres, díganme de una vez, así. Entonces la gente era como un monstruo, decir socialismo era como decir una mala palabra, ¿no? Y desde ahí también viene un poco lo que aún ahora la gente de entrada piensa del socialismo, ¿no? El socialismo la gente ni siquiera sabe cuál es su concepto ni nada, pero dicen, no, no, el socialismo es malo, es malo, es malo, es malo, es malo. En realidad, no es tampoco que sea bueno, pero tampoco es que esté del todo malo. O sea, las ideas socialistas están bien planteadas, solamente que hay ciertas cosas que no se pueden hacer realidad.
y que si se hicieran, pues quedarían medio deformes, ¿no? Pero de entrada Estados Unidos lo vio como un cuco, y como, es como nosotros, pues, ¿no? Nos dicen esa palabra y, ay, no somos eso es un cuco. Pero en realidad eso tiene un origen, ¿no? Y es la doctrina Reagan. Así lo vendía como lo peor ahí en el mundo. Ujú. Full Metal Jacket. Ya. Por otro lado, también, como te digo, Cuba se alió a la Unión Soviética y la Unión Soviética también aprovechó, pues. ¿Aprovechó para qué? Para meterle el dardo a Estados Unidos. ¿Cómo que meterle el dardo a Estados Unidos? Porque sí, pues. Porque la Unión Soviética, ¿sabes qué hizo? La Unión Soviética le dijo, oye, Cuba, ¿sabes qué? Un favor, weón. Dime, Unión Soviética, mira, y seguramente que a ti también te va a interesar, porque los gringos te han hecho mucho daño. Dime que no te han hecho daño con lo que han estado hablando de ti, que ahora te han cerrado las puertas, que ahora nadie quiere conversar contigo. Sí, pues los gringos siempre han sido así. Nosotros pensamos que iba a ser diferente, pero no, parece que son resentidos, no sé qué vamos a hacer. Ya no te preocupes. Yo te voy a decir una cosa. Es una cosa. Yo quiero darle un golpe a Estados Unidos, porque quiero que acabe de una vez esto. Y quiero una tercera guerra mundial. Bueno, destruirlo sin una tercera guerra mundial. De una vez que se den cuenta que yo soy más poderoso ahora que tengo plata para hacerlo. Ah, ya, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Dijo, ya no te preocupes, mira, facilito. Yo lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es mandar un par de misiles a Estados Unidos. Bombardear, golpearlo con misiles. Pero no puedo mandarlo de la Unión Soviética. Es una guerra indirecta, tú sabes. O voy a mandar desde Cuba. Habla, ¿vas? Cuba dijo, ya, pues, yo también tengo hambre hace tiempo, ese pata. Ya, ¿verdad? Entonces salieron de la Unión Soviética los misiles desarmados y los gringos se dieron cuenta que estaban llegando a Cuba. Ah, eres una rata. El presidente John F. Kennedy levantó el teléfono y le dijo, Richard, le dijo, Nikita, que es el presidente estaba de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, Nikita, ¿qué es eso que estoy viendo que está flotando en el mar y que tiene tu bandera? ¿Qué es? Son misiles. Y ya no están flotando, ya están en Cuba. Mira bien, sal por tu ventana. Ahí están, direccionados a los Estados Unidos. Son porque ya me tienes harto. No hagas nada en contra de mí porque yo solamente con apretar un botón te destruyo. Ay, Nikita, Nikita, sal por tu ventana y mira hacia el oriente. ¿Ves? ¿Logras distinguir? Ujú. Sí, es Marruecos. Allí tengo misiles. Ni se te ocurra apretar el botón, que si lo haces, yo también aprieto el mío. Y comienza la Tercera Guerra Mundial. Y tú ya sabes quién la va a ganar. Porque yo, uno, tengo más aliados y dos, tengo más plata. Y es en ese momento donde Nikita Khrushchev decidió desarmar los misiles que tenía en Cuba porque era claro que Estados Unidos iba a ganar. Se le había adelantado. Ujú, se le había adelantado. Ahora todo quedaba prácticamente casi en una tercera guerra mundial. En consecuencia, surgen movimientos guerrilleros en América Latina y aparece un periodo que nadie pensaba que podía ocurrir. Cuando ya casi se daba una tercera guerra mundial, decidieron alejarse, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, y probar a ver si el mundo podía vivir de manera bipolar por siempre, si Oriente podía seguir siendo de la Unión Soviética y Occidente podía seguir siendo de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética buscaron repartirse el mundo. Para eso, digamos que am, el laboratorio, ¿ya? El laboratorio sería ¿qué cosa? Sería Alemania. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, había quedado pues dividida, pero ahora esa división se haría fáctica y a Estados Unidos le tocaría ¿qué cosa?
a Estados Unidos le tocaría Occidente, la RFA, y a la Unión Soviética le tocaría la RDA. Todo muy bien hasta ahí, pero había un problema, o había, mejor dicho, algo implícito ahí, ¿no? Y lo implícito era que si a la RDA le iba mejor, Estados Unidos habría ganado la Guerra Fría. Y si a la RFA le iba mejor, la Unión Soviética habría ganado la Guerra Fría. Entonces, al principio no había ningún muro, al principio solamente estaban así la división y la gente ya, algunos eran de la RDA, otros eran de la RFA, pero se dieron cuenta que en la RDA no había nada, que todo era limitaciones, que no había nada, que los trataban así como cualquier cosa, y es por eso que la gente de la RDA se pasaba a la RFA todos los días, estaba quedando vacío ya. Por eso la Unión Soviética decidió poner un muro. Ay, ay, ay. ¿Cuánto de plata le costaba ese muro? Uy, una cantidad exorbitante de plata. La Unión Soviética entonces, em, la Unión Soviética era prácticamente, o sea, prácticamente vivía para pagar eso, para mantener a los países que tenía a su costado, y eso lo debía llevar a números rojos, números que lo llevaron a la desintegración. La desintegración de la Unión Soviética inició por un colapso económico. Este colapso económico permitió que aparezcan movimientos nacionalistas en los países prosoviéticos que ellos manejaban, ¿no? En los países, ya ahí está, me avisaron que en los países prosoviéticos que ellos manejaban. Entonces, aquí hubo una confrontación con Occidente, pero sobre todo Gorbachev, que era el presidente, secretario general de esa época, porque ellos no tienen presidente, son el secretario general del partido. Gorbachev planteó reformas para salvar la economía de la Unión Soviética y seguir peleando en contra de los Estados Unidos. Para esto presentó dos reformas, la Glasnost y la Perestroika. La Perestroika es la reforma económico-liberal, es decir, que iban a dejar de ser socialistas, iban a dejar de ver a la propiedad privada como un cuco para incorporarla en su economía. Es decir, que, que la Unión Soviética digamos que se abriría más al, se abriría más a la propiedad privada, al comercio, a la libertad, y no solamente la libertad económica, sino también la libertad de expresión a través de la Glasnost, ¿no? A través de la Glasnost. Ahí están la Glasnost y la perestroika. Y por otro lado también la desintegración de la URSS debilitó su presencia en Alemania y con eso se firma el Tratado 2+4. Dos, ¿por qué? Porque son dos espacios, el espacio capitalista y el espacio comunista. 2+4, ¿por qué? Porque en el espacio capitalista habían tres países, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y en el caso de la espacio comunista estaba la Unión Soviética. Entonces sería 1, 2 lugares de influencia más 4 países que participan en el Tratado 2+4, también llamado Tratado de Moscú. Se desintegra la Unión Soviética cuando los países se salen de la Unión Soviética. Esos países que están alrededor comenzaron a independizarse, como Letonia, Lituania, Estonia, que se separan de la Unión Soviética a partir del acuerdo de Almatá. Una vez que la Unión Soviética se desintegra, las dos superpotencias que antes eran las que hacían la Guerra Fría ya no van a estar presentes, solo va a haber una, y esa una va a crear un nuevo orden mundial que es Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos entonces fortalece el mercado global en bloques comerciales como el bloque Estados Unidos, el eje China-Japón y la Unión Europea. Entre ellos van a comerciar. Y por supuesto, Estados Unidos siempre buscando la supremacía y evitando que tener algún enemigo en el mundo que le quite la hegemonía, se mete en la guerra del Golfo Pérsico, que era una guerra entre países petroleros árabes que Irak
uno de los países más importantes en esa zona, buscaba crear la Liga Árabe, que era una agrupación de países petroleros que venderían petróleo como uno solo al mundo. Irak quería que Kuwait, que es un país que está al sur pequeño, Irak quería que Kuwait entrara a la liga, pero Kuwait no quería porque Kuwait era sunnita y los demás eran chiitas, o sea que su religión, ellos eran recalcitrantes, ellos eran así, liberales, ¿no? Entonces, como Kuwait, que tenía el 15% de las reservas netas de petróleo, no se dejaba conquistar, Irak, ¡pac!, se metió. Se metió y a la fuerza quería quitarle el petróleo. Y Estados Unidos dijo, no, ¿cómo va a ser? Eres un malo, Irak. Por eso, ¡pac!, se metió a la guerra. Y no fue solo, se metió con la ONU y 36 países que lo respaldaban. Es así como Estados Unidos, con la coalición, ganó la guerra del Golfo y obligó a Irak a retirarse de Kuwait, y obviamente Kuwait sufrió un embargo de pozos petroleros que hasta el 2013 estaban administrados por Estados Unidos. Ya apareció el peine, que era lo que quería era petróleo. Entonces, pero ahora Estados Unidos está cada vez más débil, ¿no? Cada vez más débil y ha aparecido el despertar del gran gigante en ascenso que es China, ¿no? O bueno, Asia en general, ¿no? Países como Pakistán, Singapur, China están en estas, ¿no? Sí, está implantando un nuevo modelo económico, el modelo mixto, ¿no? Que incluye gobiernos comunistas como el chino, que en la economía interna sí controla mucho, ¿no? El presidente, no hay muchos permisos, todo lo ve el Estado, sin embargo, al exterior los chinos son los más capitalistas de todo, creo que más capitalistas que Estados Unidos. Eso lo dejó el presidente Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, aquí está, ¿no es cierto? Él creó la economía mixta china que tenemos ahora y por supuesto también hay una enorme población y mercado interno que lo respalda y por supuesto ha hecho alianzas estratégicas con Rusia, India, Sudáfrica, entre otros países. Muy bien, muchachos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. Te voy a presentar aquí las claves rápidamente. A ver, te los voy a poner por acá. Espero que se haya entendido todo, que haya sido una clase amena, que hayas podido entenderlo, sobre todo porque es un tema poquito complicado, ya en el sentido de que son muchos temas actuales que marean un poquito. ¿Ok? Ok, chicos, no siendo más, yo me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana en nuestro último encuentro doble de miércoles y viernes de el último capítulo de Historia Universal, de Historia del Perú. Que te vaya recontra bien. Un saludo y sobre todo no te olvides que tenemos abierto para el día de mañana nuestra maratón de los sábados de historia. Que te vaya súper bien. Chao, chao. Buen fin de semana. Nos vemos.